Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al encuentro con las principales informaciones. Y este fin de semana, Evo Morales ha vuelto a cuestionar el manejo económico de parte de Luis Arce Catacora. Tenemos plata, pero todo el pueblo sabe que tenemos dificultades. Es un hecho. Estos son los titulares en Latitud Bolivia Noticias. Y si bien como lo habíamos señalado, Evo Morales ha cuestionado el manejo económico del país. Sin embargo, la ministra de la Presidencia, Marianela Prada, insistió este domingo en que no existe crisis y que esta sería una figura que estaría siendo trabajada por algunos sectores de oposición. Vamos a estar hablando sobre la aprobación de la Ley del Oro en el marco de una sesión bastante larga en la Cámara de Diputados donde existieron una serie de incidentes. Ha habido acuerdos, como quien dice, de maletines negros por debajo de la mesa, amparados por el secreto de ese recinto. Tanto diputados edistas como de la oposición se acusan de haber promovido y fortalecido el número de votos que dieron luz verde a la aprobación de esta normativa. En su artículo 16 indica claramente que para pignorar, para empeñar el oro, se tenía que consultar a la Asamblea. Por su parte, presidente de la Cámara de Diputados agradeció a los parlamentarios que apoyaron esta normativa. En estas maratónicas sesiones, que cuando anteponemos el interés de la patria, podemos llegar a discutir, a analizar y finalmente encontrar lo que es mejor para el país. Otro tema que se ha demostrado, ustedes saben que cuestionaron. Este fin de semana se ha desarrollado un gabinete ampliado donde se ha realizado una evaluación de la gestión del presidente Luis Arce Catacora. En este sentido, vocero presidencial señaló de que existe una ofensiva para acortar el mandato del presidente Luis Arce Catacora. Instalar la idea de crisis económica y así allanar el camino a una crisis política que pretende incluso acortar el mandato del presidente Lucho Arce. En Santa Cruz, pese a las lluvias, existe transitabilidad según la administradora boliviana de carreteras. En lo que es las carreteras que son de la red vial fundamental de la regional, en los caminos de tierra principalmente. En ello hemos tenido... Varios activistas cuestionaron al vicepresidente David Choquehuanca, que en este fin de semana nuevamente volvió a repetir la retórica de defensa de la madre tierra. Sin embargo, algunos expertos ven que el accionar del gobierno es totalmente contrario. Juristas independientes se quejan del Tribunal Supremo Electoral. Aseguraron que se les pidió requisitos peor que a un partido político. Y el ministro de Defensa este fin de semana aseguró que el gobierno cubrirá los gastos de restablecimiento de cadetes que sufrieron un incidente la pasada semana. El mismo se encuentra en proceso de investigación. El Banco Central de Bolivia, a través de un comunicado, aclara que las reservas de oro del país se encuentran en bancos extranjeros. Y Gualberti, en su homilía dominical, pidió solidaridad con las víctimas de la justicia en el país. Y a nombre del gobierno, el ministro de Economía agradeció la aprobación en grande y en detalle de la Ley del Oro. La misma fue remitida al Senado. Tiempo y al sueño para seguir trabajando por el país. Agradecemos a todos los diputados patriotas que han dado la talla en estos momentos históricos para darle al país certidumbre. La Central Única de Trabajadores Campesinos de Colomi instruyó este domingo levantar los bloqueos que se tenían en esa región del país. Recordemos que se mantuvo una medida de protesta que estuvo vigente desde el pasado viernes y que luego de un acuerdo con el gobierno este fin de semana se logró un consenso para que se pueda despejar
esta vía. Estaremos también con algunas acusaciones de parte de parlamentarios del Movimiento al Socialismo en contra de sus colegas quienes habrían aprobado la ley del oro. Amigos, como siempre, estaremos con estas y otras informaciones. Luego de nuestra identificación, comenzamos con las noticias. Noticias en Latitud Bolivia. Bueno, ya pasó, pero lo interesante es que algunos dicen que estamos bien, algunos dicen no tenemos plata, pero todo el pueblo sabe que tenemos dificultades. Es un hecho, aquí vamos a debatir, y si bien hubo una reunión ampliada del gabinete, esperamos que internamente hayan decidido cómo resolver ese tema. De esta manera, Evo Morales cuestionaba nuevamente el manejo de la economía boliviana de parte de la gestión de Luis Arce Catacora. Sin embargo, la ministra de la Presidencia, Marianela Prada, insiste en que no existe crisis económica en el país y señala que esto formaría parte de un plan de desestabilización hacia el gobierno. La ministra de la Presidencia, Marianela Prada, insistió este domingo en que no existe una crisis económica en el país y que esto es solo una idea que quiere implantar la derecha. Sin embargo, como habíamos escuchado, al referirse a la situación de la economía del país, el jefe del partido en función de gobierno, Evo Morales, dijo que lo mejor es reconocer que existen problemas en la economía boliviana y tomar acciones conjuntas para que se pueda lograr mejorar esta situación. Por otra parte, Bolivia estaría comprometida con una serie de situaciones en caso de consolidarse la crisis económica. El director de Servicios Financieros del Ministerio de Economía, Fran Zapaza, alertó que Bolivia podría ingresar a la lista gris del Grupo de Acción Financiera Latinoamérica si es que no aprueba la evaluación que realiza este mecanismo cuando llegue al país. Una de las consecuencias negativas se podría dar en el comercio exterior. Este grupo llegará a Bolivia para realizar una cuarta ronda de evaluaciones, luego de que varias gestoras, varios organismos están alertando de que existe crisis económica en Bolivia. Cambiamos de tema. Este fin de semana se aprobó la ley del oro y el gobierno agradeció a los parlamentarios que participaron de esa maratónica sesión. Y quitarle esfuerzo al tiempo y al sueño para seguir trabajando por el país. Agradecemos a todos los diputados patriotas que han dado la talla en estos momentos históricos para darle al país certidumbre, darle al país serenidad y que esta ley va a servir para poder. De esta manera, el ministro de Economía agradecía a los parlamentarios que participaron en la maratónica sesión de aprobación de la ley del oro. De igual manera, el presidente de la Cámara de Diputados, Jerjes Mercado, agradeció a sus colegas quienes participaron de esta sesión. Llegar a discutir, a analizar y finalmente encontrar lo que es mejor para el país. Otro tema que se ha demostrado, ustedes saben que cuestionaron cuando aprobamos esto. Por su parte, algunos parlamentarios del ala evista han señalado que algunos partidos de oposición habrían llegado a un acuerdo con el grupo denominado de parlamentarios arcistas para aprobar esta normativa. Directamente se va a hacer cargo el Banco Central y eso significa pues la violación. Ya está establecido la ley 1670, en su artículo 16 indica claramente que para pignorar, para empeñar el oro, se tenía que... De esta manera, estos parlamentarios del ala evista señalaban de que es cuestionable el accionar de los partidos de la oposición en la aprobación de la ley del oro. De esta manera, para aprobar y dar carta libre para que puedan ahora
disponer y hacer como les dé la gana. Liberal que antes teníamos está volviendo ahora, porque hoy se ha visto los pactos, las megacoaliciones como antes había. Hoy se ha visto claramente, creemos, han negociado y estamos seguros, porque ¿qué más van a negociar? Han negociado la libertad de Camacho, porque ¿con qué condiciones van a apoyar para que enajenen el oro? Porque hasta antes de ayer estaban ellos en desacuerdo. De la noche a la mañana salen ahora con mayoría siendo 2/3. Por su parte, parlamentarios de la oposición señalaron que varios oficialistas del ala evista participaron en la aprobación de la citada normativa. Nada, mucho menos del presidente de nuestra alianza hacia nadie. No, ha habido acuerdos, como quien dice, de maletines negros por debajo de la mesa, amparados por el secreto de ese recinto indigno en que nos han hecho entrar. Que quede claro para el país. Los dignos, la gente que tenemos convicción, votamos de cara al pueblo. Y si nos toca disentir con nuestra bancada, lo hacemos con la frente alta, pero siempre de cara. 23 blancos, un nulo, 16 que sobraron, 130 en total. Agradecemos. De esa manera se hacía el escrutinio de los votos que finalmente en la Cámara de Diputados aprobaron la ley del oro, la misma que fue remitida al Senado. Vamos a más informaciones y esta vez vamos a hacer referencia a la gestora pública, pues el gerente de la administradora pública aseguró que existen nuevos asegurados que ya aportaron más de 40 millones de bolivianos a esa institución. Afirmó que el Estado está listo y es capaz de administrar el dinero de los aportantes. Dijo que el dinero de los nuevos asegurados ya tiene rendimientos para el país. Vamos a más informaciones, esta vez nos trasladamos hasta Santa Cruz. Según la administradora boliviana de carreteras, existe total transitabilidad en los diversos caminos que unen ese departamento, pese a que en algunas regiones existen condiciones climáticas bastante adversas. Del registro de lluvias en el departamento de Santa Cruz, el gerente regional de la ABC informó sobre la transitabilidad en las carreteras. El tema de las lluvias prácticamente nos ha afectado bastante en lo que es las carreteras que son de la red vial fundamental de la regional, en los caminos de tierra principalmente. En ello hemos tenido varios eventos ya de emergencia que hemos tenido que atender. Señaló que la carretera San Ignacio-San Matías se ha visto más afectada producto de las lluvias. Asimismo, la carretera hacia la Chiquitanía y el Chaco cruceño también se han visto afectadas. Ese tramo son más de 300. Sintoniza Latitud Bolivia Noticias y descubre todo lo que sucede en Bolivia. Claro que sí, continuamos con más informaciones. Esta vez nos trasladamos hasta Cobija, departamento de Pando. En medio de la satisfacción de autoridades, padres de familia e invitados especiales, se llevó a cabo en el Paraninfo Universitario el solemne acto de colación y juramento de ley de 32 nuevos profesionales, quienes recibieron su diploma de parte de la Universidad Autónoma de Pando. Vamos a ver algunas imágenes de lo que ocurría en esa región de nuestro país. Cada uno de ustedes por su éxito, por haber completado su carrera. Agradecer a todos los docentes que con su desempeño nos han enseñado y nos han dejado grandes conocimientos. Ese certificado que están llevando significa noches de amanecida, noches de estudio, significa muchos recursos económicos, significa alejarse de la familia. Y creo que han sido muchos años de sacrificio y por lo tanto tienen que rendir un honor a ese título. A Dios y al sacrificio de mi familia y de todas las personas que me apoyaron, ¿no? Y dedicado para mi hijita. Es una meta que uno se propone con sacrificio. Con mucho esfuerzo se puede lograr. Muy orgullosa y más que todo agradecida con la universidad, agradecida con mi familia
y agradecida con todos los docentes porque... Es el reporte desde Cobija de Radio Galana. Tenemos más informaciones y esta vez vamos a dar cuenta acerca de un hecho anecdótico que se desarrolló este fin de semana. Pues según videos que se pudieron apreciar a través de las redes sociales, policías rodearon una iglesia y se instalaron en sus 3 puertas con la finalidad de ejecutar una orden de aprehensión por asistencia familiar. Esto cuando una persona estaba contrayendo nupcias. El hecho fue registrado por varios medios de comunicación y no pasó inadvertido, pues es bastante singular la situación que se ha vivido. Vicepresidente David Choquehuanca nuevamente dio retórica de defensa de la madre tierra entre críticas de la política que lleva adelante el gobierno en esta materia. El vicepresidente del Estado, David Choquehuanca, conmemoró este sábado en una ceremonia ancestral el Día Internacional de la Madre Tierra. En su discurso, alegó que la misma pasó de ser objeto a ser sujeto de derecho. Sin embargo, defensores de la naturaleza y de los recursos naturales acusan al gobierno de mantener una política extractiva que más bien va en contra de aquel discurso que maneja el vicepresidente. Según el ministro de Defensa, el gobierno cubrirá gastos de restablecimiento de cadetes que tuvieron un incidente la pasada semana. Además, ha insistido en que debe realizarse una investigación transparente e imparcial para lograr determinar, en su caso, las responsabilidades. La Central Única de Trabajadores Campesinos de Colomi instruyó este domingo levantar el bloqueo de caminos que se mantuvo desde el pasado viernes tras llegar a un acuerdo con el gobierno, el IMRA y la gobernación de Cochabamba. Y los juristas independientes se quejaron, pues dicen que el Tribunal Supremo Electoral habría solicitado requisitos bastante duros para realizar el proceso con miras a la realización de un referéndum para la reforma de la justicia en el país. Los juristas independientes, a tiempo de hacer una evaluación sobre el trabajo de recolección de firmas para impulsar la reforma judicial, se quejaron de los obstáculos que puso el Tribunal Supremo Electoral para facilitar la iniciativa que busca reformar la Constitución Política del Estado y cambiar el actual sistema de selección de magistrados. Este domingo concluye la recolección de firmas y algunas regiones enviaron sus libros a la ciudad de La Paz, donde actualmente son objeto de depuración. Aún no se conoce si alcanzarán la meta de reunir 1,5 millones de firmas. La esperanza no está perdida, dijo Saucedo, quien es una de las impulsoras de esta cruzada que se lleva adelante en el país. Amigos, hasta aquí llegamos con las informaciones. Muchas gracias por su atención. Estaremos de retorno en cualquier momento. Noticias en Latitud Bolivia.